Gloria a Dios, les bendecimos a los hermanos que se están conectando en las redes sociales. Good morning. Welcome to all those who are connecting with us on the social media. Le damos la bienvenida a Iglesia Corazón Nuevo. We welcome you to ICN. Si no se has conectado con nosotros anteriormente, If you have not connected with us before, puedes mirar ahí en Facebook so look us up on Facebook and take a look. y también estamos en YouTube. And you can also find us on YouTube. Pero ahora sin más preámbulo, But today, with no more no further ado, queremos recibir una palabra fresca del we would Señor. like to receive a fresh word from the Lord. Y este domingo And this Sunday, el Señor nos ha bendecido the Lord has blessed us con una pareja with a couple. que en los últimos años se ha vuelto como que más close con nosotros. With a couple that through the years have been getting closer and closer with us. El Señor ha permitido que trabajemos en ministerios juntos. The Lord has allowed us to work in different ministries together. Ahora mismo el pastor trabaja conmigo en la coalición ministerial de pastores de Volusia County. So Pastor worked with us on Coalition. Y Dios no se equivoca. And the Lord doesn't make mistakes. Él todo lo hace con un propósito. He does everything with a purpose. Él ha sido de bendición a mi vida. He has been a Y blessing yo to sé que our de igual life. manera nosotros con ellos. And in a different way we probably have with them. Y quiero, antes de comenzar, decirle que el poder de la oración es, usted no sabe lo And que la before we oración hace. start, I would like to tell you the power of prayer. Estuvimos presentando una It's niña que awesome. volvió a la iglesia, So we were presenting a little girl that just came back to church. que ella había pasado por un trauma de quemadura. So she has gone through a burn trauma. Pero nuestro pastora, Cancel, But our pastor, Cancel, él pasó por una cirugía mayor del corazón. he just went through a major heart surgery. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you this. Ya nosotros habíamos pasado un susto bastante grande con la pérdida de un pastor. So we just recently went through a big scare. Y de verdad que yo decía, Señor, ¿cómo uno sigue aguantando cosas así entre la pastoral? So how we continue going through this stuff between Y no pastors. solamente otro pastor amigo estuvo en So el mismo hospital another que él, friend pastor went through the same situation, para la misma cirugía. the same surgery, Corazón abierto. open heart surgeries. Y Dios los tiene aquí. And the Lord is allowing to be here Y with yo us le doy today. gracias a Dios por ese And milagro. I thank God for that. Y le doy gracias porque ellos continúan en nuestra vida. And I thank God because they continue Porque yo being sé que este es el around us. comienzo de muchas cosas ministeriales con And because nuestra, this is the beginning con of nuestra casa, con los a planes de lot ellos. of things in ministry. Y Dios no se equivoca. And the Lord Y yo doesn't quiero make dar la mistakes. bienvenida para que él también salude a los pastores And I would love Maribel to have them y come Manuel. Tenemos doble M aquí, igual que Maribel. over. Los pastores Maribel y Manuel Cancel. Que Welcome. nos salude y la pastora nos va a bendecir con una palabra. So let us salute. Bendiciones en esta preciosa mañana. Blessing to all of you this beautiful morning. A las personas que están conectadas. For those who are being connected, Como dijera la pastora, as the pastor says, los milagros existen. miracles do exist. Cuando yo nunca tuve síntomas del corazón, Because I never had any symptoms about situations with my heart. en exámenes de rutina, In between routine exams, la doctora encontró una pequeña línea en un EKG. oh, okay, the doctor found some little things going on. Pero después me hicieron los mismos exámenes 2 veces adicionales. So they make the test 2 more times. Salieron negativos. They were negative. Cualquier médico hubiera dicho, Any doctor would have said, estás ready para ir. you're ready to go home. Pero ella insistió en la rayita que salió en el primero. But the doctor insisted in that little line that she saw in the very first one. No me voy a enfocar en lo negativo. I'm not going to focus on the negative. Tengo que mirar lo que salió positivo. I got to look what the positive came out of it. Y después insistió y salió de que había que operarme del corazón. So she reassured me that she needed to perform open heart surgery. Se dice del corazón, pero en realidad
lo que yo tenía defectuoso eran venas. So we talk about the heart, but the reality it was veins that were wrong. Pero todo esto paso por el proceso. But I go through the process. Pero lo lindo es que todavía But the beauty is that still el Señor sigue obrando en mi the vida. Lord continued working with me. No he tenido síntomas negativos luego, I've had not any negative symptoms de la after. misma forma que antes no los tuve. In the same way that before I never had it. Y Dios sigue glorificándose. And the Lord continued glorifying Himself. Y gracias a todo aquel que puso su granito And de arena, I thank everybody who put his prayers orando por mí. for me. Y me parece, tengo que decirlo jocoso, And I have to make it this funny. me pusieron en mi gaveta una camiseta And they put in my drawer a t-shirt del retiro de la iglesia. from the retreat of the church. Y ella me dice, esa camiseta, ¿tú estuviste en el retiro? And they asked me, that, you been in the retreat? Yo le dije, I said, no estuve, pero la camisa está en mi gaveta. I wasn't in the retreat, but the t-shirt was in my drawer. Y además, el eslogan pega conmigo, And obviously the slogan goes right along with my situation. porque decía, corazón nuevo. It says, new heart. Así que esa camisa es mía. So that shirt is mine. Absolutely. O sea, Dios sigue confirmando a The Lord continued confirming lo que Él hace. what He does. Pero nosotros tenemos que estar disponibles But we have to be available para realizar la labor que Él nos ha dado. to do the works that He asked us to do. Bendiciones a cada uno. God bless everybody. Amen. Gloria al Señor, dáselo fuerte porque es para Él. Amén. Aleluya. Adoramos al Señor en esta mañana. Damos gracias a los pastores. We welcome you, we thank you, and we thank the pastors. Y les bendigo a cada uno de And ustedes. bless each one of you. Y damos honra a Dios que nos ha permitido en esta mañana And we honor God because He allowed us this morning estar aquí por la invitación que me extendiera being la here pastora. for this invitation. Ella me llama y me pide. And she called me. Y una cosa que yo le he dicho al Señor, And one thing that I've been talking to the Lord, aquí estoy para hacer lo que tú quieras. I'm here to do what you ask. Yo sé que nada tengo que dar de mí, I know I don't have nothing to give from me. pero entiendo que tu gracia es But I suficiente. understand that your mercy is enough. Así que en esta mañana vamos a prepararnos para un mensaje de parte de So Dios. this morning we're going to prepare for a message Claro, from los God. hermanos aquí que hace un ratito, ¿verdad? No los veía. I say hi to my brothers here. It's been a long time I don't see them. Pero en esta mañana vamos a hablar un tema que se está escuchando mucho en estos días. But this morning we're going to talk about a subject that we've been talking about a lot these days. Y aunque es un mensaje que escuchamos continuamente en estos días, Even that is a message that we continue listening to on these days, cuando miramos a muchos en el caminar cristiano, when we look at many walking in the Christian life, me lleva a mí a entender it takes me to understand que esta palabra tan conocida that this word so known todavía no ha sido comprendida. is not being understanding right. Y esta palabra es And this word is la revelación y la manifestación de la the gracia. revelation and the manifestation of the grace. Le preguntaba al Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? I asked the Lord, why do you want me to talk? Inmediatamente la palabra vino ahí como relámpago. And immediately that word came to me like this, like El Señor fire. me decía, vas a hablar de la gracia. The Lord told me you're going to speak about grace. Pero no la gracia como la conocen muchos. But not the grace that many knows. Porque la gracia de mucha gente simplemente la aplica a la salvación. Because many people just apply the grace just for salvation. Por eso estamos viendo constantemente gente que no vive la victoria que trae el Evangelio. That's why we can see many times people are not living the victory of the gospel. Porque la gracia es mucho más que eso. Because grace is so much than that. La gracia envuelve nuestra salvación, sí. The grace surround our salvation.
Así que podemos entender que podemos hacer mucho más en él. So we understand that we can do so many things with the grace. No vengo a hablar de mí, I don't come to talk about me. vengo a hablar de la palabra de Dios. I'm come to talk about the word of God. Por eso vamos al libro de Juan primeramente. Vamos a entrar Let's go to the book of John. Vamos Why? a ver dos libros diferentes, We're going to see two different books. pero vamos primero al Evangelio de Juan. But let's go first to John. Vamos al capítulo 1 Let's go to chapter 1. y vamos a ir a leer los versos 14 al 17. From 14 to 17. No sé si todos lo tienen. Let's look it up. Let's send out to honor the word of Vamos a God. darle la oportunidad a que busquen Let's give you the opportunity to look for it mientras oro por este mensaje. when we pray for this message. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre, oh Dios amado. Ese nombre que me capacita, me habilita y me posiciona en esta mañana para llevar tu palabra, que precisamente es por la gracia de Jesucristo. Gracias, Padre, en esta mañana estoy creyendo que lo que ya tú has depositado en este corazón, aleluya, sale directamente del tuyo a la congregación. Consciente de que tu palabra no tan solo exhorta, consciente de que tu palabra también edifica y consuela. En esta mañana esta palabra no será la excepción de que hará una vez más aquello para la cual tú la has destinado en este día. Opera en los corazones, que esta palabra, Señor amado, aleluya, rompa cadena, rompa paradigma, pero también imparta sanidad. No tan solo los que estamos aquí, sino los que eventualmente, aleluya, verán la transmisión, pero también aquellos que ya la están viendo. Creemos, Señor, que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu de Dios es quien convence de pecado, de justicia y juicio, y que el Espíritu de Dios está envuelto en el asunto de que esta gracia se manifieste. Por eso oramos en el nombre de Jesús. We pray in the name of Jesus. Creemos, aleluya, lo que dice la Escritura We believe what the word of God says. y la leemos en el nombre del And we're going to Padre, read it now, del Hijo y John. del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versos John 14 al 17, 1, 14 to 17. nos dice: It says, y aquel verbo fue hecho carne, gloria al Señor, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, escucha, lleno de gracia y de qué? Y verdad. O sea que la gracia y la verdad van unidas. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es en quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. Escucha, y gracia sobre gracia. Pues por la ley, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fue dada por Jesucristo. Amen. Continuemos. No leer. Ok. Yes, hallelujah. Gloria al Señor. Pueden sentarse. You may be seated. Me encanta el Evangelio de Juan, I love the book of John. porque Juan es un libro o un evangelio que llega a la iglesia. John is a book that it touched the church. It go to the church. Cuando leemos a Juan, inmediatamente vemos una conexión con el Génesis. When we read John, we see a connection with Genesis. Por eso podemos entender That's why we can understand que la redención del hombre no comenzó en la cruz, that the redemption of man didn't start at the cross. sino con un Dios que siempre ha extendido su gracia. It started with a God that always sends His grace. Un Dios que ha extendido su gracia a quienes no la merecen. A God who has sent His grace to people that don't deserve it. Sí, desde el Edén hasta
from Eden to now. La gracia ha sido ese hilo invisible, The grace has been that thread, invisible thread. pero aunque invisible es la que sostiene But invisible is the one who sustains a los quebrantados. those that are broken. Sostiene y restaura al caído. It sustains and restores the fall. Y es el que llama aunque no tiene esperanza. He's the one who calls those who don't have hope. Por eso la gracia la podemos definir como un regalo inmerecido. That's why we can define grace as inmerecido. Un favor que no merecemos. It's a favor that we don't deserve. Thank you, Pastor. Una súplica a Dios por misericordia. It's a calling for mercy. La gracia es como pedirle a Dios Grace is like asking God, detén el juicio que yo merezco hold the judgment that I deserve. y en vez de ello concédeme perdón. Please forgive me. La gracia consiste en aquella virtud Grace is a virtue cuyo poder da algo a cambio de nada. It's a power to give you something with nothing in return. O sea, Dios te da un regalo a cambio de nada. God give you this gift without anything in return. En la gracia es esa capacidad Grace is a capacity. que está solamente en Dios It's only in God para dar todo a cambio de nada. to give all with nothing back. Por eso podemos decir que la gracia vino para alcanzar al hombre. That's why we have to say that grace came to reach man. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que apropiarse And de the ese woman and man regalo. of God have to take hold into it. Pero para que el hombre de Dios y la mujer puedan ser apropiados de ese regalo, tienen que ser convencidos por el Espíritu For Santo. us to get hold of that, we have to become convinced Que todo viene de Él. that everything comes from Him. Que nada lo merecemos. Que we don't deserve anything. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer Because it's nothing that human being can deserve. en su humanidad para agradar a Dios. In their humanity to please God. Por eso los que reciben esta gracia That's why the one who receive this grace son aquellos que no son los que se lo creen que se lo merecen, is there are those that don't think they deserve it, sino aquellos que se creen incompetentes, but the one that feel incompetent. That don't aquellos deserve it. que se sienten que no lo merecen, Those who think they don't deserve it. que están conscientes de que han fallado a Él The people that are conscious that they fell on God y que ellos no merecen su and misericordia. they don't deserve that mercy. Cuando definimos la palabra gracia en el griego, When we define the word grace in Greek, la palabra para gracia es charis, the word is charis. carisma, Oh, charisma. que significa precisamente lo que les acabo de decir, un favor de Dios, un regalo gratuito. The meaning is favor of God, a free gift. También significa una benevolencia. O sea, una benevolencia, algo que damos por Something that we gracia. give by grace is something that it comes from our Es heart. importante que tú entiendas en esta mañana que la gracia de Dios es el amor activo de Dios. It's important that you know this morning that the grace of God is the love of God active. En otras palabras, no es solo perdón, It is not only forgiveness, es poder transformador it's a transforming power que no solo nos cubre, que not just cover us, sino que también nos capacita. Qué but lindo el instead Señor. to give us the capacity. Puedes darle un aplauso. Can you clap to the Lord this morning? Hallelujah. Puedes decirle gracias, You Señor, can say, thank God, porque como dice Juan 1:14, because when he said John 1:14, aquel verbo que hablaba la Escritura that verb that
the scripture talk about, ahora se hizo it carne, became flesh. vino a habitar entre It nosotros, came to dwell among us, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Porque la gracia nos cubre y nos corona de favor. The grace covers us and crown us. Pero la verdad nos liberta para poder gozar ese beneficio. Yes, through us give us the freedom to walk in there. Hallelujah. Por eso cuando volvemos al Evangelio de Juan, When we go back to John, vemos que este Evangelio comienza con gracia. we see that this gospel starts with grace. Quiero dar un poquito, si algo se puede decir, teológico para no perderlos. Okay, I'm going to say something theological, and I try not to lose you. Let's see. El Evangelio de Juan comienza con gracia, a diferencia de los otros evangelios conocidos como sinópticos. Okay, this gospel starts with the grace, and not like the other ones that it calls synopticus. I'm trying. El Evangelio no sigue un orden cronológico, The gospel don't follow a chronological order, sino que es profundamente revelador. but it's very profound in revelation. Su intención está claramente expresada The intention is clearly expressed in there. en el capítulo 20 de Juan, el verso 31, In chapter 20, verse 21, cuando el 31, mismo escritor nos dice: when the author said, pero las cosas que están escritas en este the libro things are writing in this book están escritas para que ustedes creyendo tengan vida en el nombre de Jesús. is with intention that when you read it, you believe in His name, in Jesus Christ. Por eso, como les decía, la gracia no solo nos salva, Like I say, grace not just save us. y la gracia viene a equiparte The grace it comes to equip you para que tú puedas vivir la vida que el Señor, que Dios quiere que tú y yo vivamos. for you to live the life that God wants you to live. No es un acto de fe solamente, It's not just an act of faith, sino una relación continua. but it's a continuous relationship. Es la vida, el Zoe de Dios, que no solo te trae vida eterna para el futuro, It's life. It's not just come to you. It comes to guide you to your future. sino una vida espiritual activa para el aquí y But el it's a ahora. spiritual life active for now. Era lo que no entendía Marta. That's what Martha didn't understand. Yo sé que la resurrección es para algo postrero. I know resurrection is for something later on. Y la gente solo dice: yo sé que la gracia es para salvación. And people say, I know the grace is just for salvation. Pero la gracia también te dice, es para que tú puedas vivir según el estándar del cielo, aquí y Grace ahora. is just you can live in the standards of heaven here now. Así que podemos darle otro aplauso al Señor. Now we can clap again. Yes. Porque nosotros nada podemos hacer Because we cannot do si anything with the grace. la gracia de Dios no habita en nosotros. If that grace don't live within us. Por eso ahora el Evangelio de Juan, That's why now the Gospel of John, antes de hacer la revelación de aquel que representa la gracia y la verdad, of who represent the grace and the truth, utiliza como instrumento a un hombre que nosotros conocemos como Juan el he Bautista. used a person that we know as Juan, John the Baptist. Juan no era la gracia, He preparó para que esa gracia se manifestara. He was the one who came first to prepare the way for that who's going to come. To Tú y give us the yo no grace. somos la gracia, You and me are not the grace. pero portamos la gracia. But we carry the grace. Hablamos sobre la We gracia. speak about the Y grace. la gracia se manifiesta And en the aquellos grace que is escuchan el mensaje de manifested gloria. in you. They listen to the gospel of grace. Juan el Bautista fue el propulsor. John the Baptist was the first. Él vino a preparar ese He came camino. to prepare the walk. El Espíritu de Dios está en esta mañana. Vino alguien The Spirit of God is here preparing the walk of many of us. All of us. que Juan lo que estaba haciendo John, what he was doing, mientras preparaba el camino, when he was preparing the way, estaba marcando el fin de una era para
el inicio de un plan. He was tremendo. preparing the end of an era to open up Cuando tú y another yo chapter. predicamos el evangelio de la When you gracia, and me preach the gospel, estamos what was the echo? It was the voice of the new Because it looked or like the it's old going covenant. bad. And O sea, Dios lo puso en una don't think we línea have de data on transición. John put Una transición. the ministry of John. That's what it is. It's a transition. Mientras que el de Jesús representa el ministerio de la ley a la But gracia. Jesus' ministry, it was from the law to the grace. La voz que clamaba en el desierto anunciando la llegada del reino. That he was a voice in the desert saying about the kingdom come. Aquella voz que vino a decirle a los hombres, hay la necesidad de un cambio externo. The voice who came to say that we need a time, we need a change. Esa voz trajo el cumplimiento de la gracia y de la verdad. That voice bring the fulfillment of the grace. Y aquella voz decía, And that voice says, arrepentidos y convertidos. repent and convert. Arrepentidos y convertidos. Repent and convert. Arrepentidos y Repent convertidos. and convert. Un mensaje que muchas veces en la boca de algunos se convierte en algo señalador, en algo que juzga la vida de In alguien. many voices that are doing the gospel, it come like they judging you, they trying to be that voice. Pero más bien ese Cuéntame. mensaje era un mensaje que confrontaba al hombre But it was a message to confront the man. para decir la ley no es capaz de llevarles a ustedes a la gracia. But it was the grace that come to transition you to grace. No sé si todo hablan español. Yeah. Amén. Entonces, porque yo sé que teológicamente a veces hay cositas que son Sí. un poquito fuertes ¿cómo se dice? Traducir. Pero vamos, yo sé que el Espíritu está aquí, Él quiere que Amén. ustedes entiendan este mensaje. El mensaje de Juan es un mensaje que estaba instruyendo a un pueblo. The message of John, it was instructing the people. Yo peco, I sin, llevo el cordero, I take the lamb, arreglo mi comunión con Dios. I fix the communion with God. Pero volvían a lo mismo. But they go back to the same. Y esa vida continua. And that continue life, you continue the same. Hablando de esto, de que hay gente que constantemente vuelve a lo mismo, a repetir lo mismo, a repetir lo Talking mismo. about those people that continue to repeat the same, Porque eso es the lo que same. hace la Because religión, la that's what ley. the religion do and the law. Pero la gracia de Dios But the grace of God, viene con un poder de libertad, it comes with a freedom power, pero también con un poder but transformador. with a transformation, a Que power como of dice el transforming. coro, lo que antes yo hacía, ahora no lo hago más. They tell you that everything that you used to do, you won't do it anymore. Porque como dijo Pablo, que haya algo que no puedo explicar en mí, Because like Paul said, it is something that is in me. que cuando yo quiero hacer lo bueno no lo hago That porque what I algo have to me do the se good, I revela. cannot do it because something reveals. Pero la gracia te dice yo te But the ayudo. grace tell you, I help you. Este era un mensaje, era una llamada urgente. It was a message, it was an urgent Era calling. una oportunidad It was para an el hombre opportunity for the man. que constantemente buscaba en su fuerza They're humana constantly looking at their own strength. cómo llegarse a alguien que solamente la gracia lo podía How to reach posicionar. somebody that just grace can position you to. Por eso lo que Juan estaba diciendo, That's what John says. lo que están haciendo no es suficiente. What you are guys doing is not enough. It's not enough. Ya no es cosa de depender de sacrificios. It's not just to depend in sacrifices. No es una apariencia It's religiosa. not just a fake. Necesitan un nuevo camino. You need a new path. Necesitan un nuevo corazón. You need a new heart. Necesitan un corazón que no depende de sí mismo, You need a heart that don't depend on sino del yourself, poder de Dios. but just depend on the power of God. Necesitan al Cordero. You need the Lamb.
No como el cordero que ustedes usan en los sacrificios. Not the lamb that you use for the sacrifices. Sino el cordero de Dios que arranca, que Just quita, the que quita el lamb of pecado God del mundo. that take away all the sin from you. Para que ahora no vivan en el yugo de So esclavitud. we don't live in the sins of the past. Sino que el yugo que ahora In the reciben slavery of the past. es un yugo ligero que But produce now paz. your yoke is easily going. You can Pueden darle gracias y gloria a Dios you ahí can say donde thank está. you to God. Le pueden decir, Señor, ahora yo entiendo. You can say, now Ahora I yo entiendo que understand. en el capítulo 3:16 de Juan, tú dices que de understand tal John manera tú 3:16. me has That you love amado. me so much. Wow, cuánto Jesús nos ama. How much God loves you. Cuánto Dios nos ama. How much God loves you. Yo no puedo usar esa teología que algunos dicen, Dios te va a matar. I cannot use theology and say God is Te va a cortar. you're gonna cut you off, you're gonna No. hold you down. No. Él entregó su Hijo para que tú y yo podamos tener salvación y comunión con Él. He gave his only son so we can have communion and live with him. Pero tienes que abrazar su gracia. But you have to embrace Tienes his que grace. abrazar su gracia. You have to embrace his Tienes grace. que abrazar su You gracia. have to embrace it. Porque Él nos hizo hechura suyo But because he made us just like him. para la gloria de su For nombre. his glory, on his name glory. Por eso ese nuevo camino que es Jesús, And now for the new path that is Jesus. esa gracia que es Jesús, Now that grace that is Jesus. es el puente entre lo que no es suficiente a la plenitud de Is gracia. to bridge what is not sufficient to the grace of God. Y eso es lo que quiere hacer el Evangelio. And that's what the gospel of Christ want to do. Él no quiere que tú sigas tropezando, sino que puedas vivir una vida He don't want you to victoriosa. keep grumbling and falling back. He wants you to live a fulfilled life. Pero tienes que tener claro este principio. But you have to be clear in this principle. La gracia no se gana, se recibe. The grace, you cannot just win or gain the grace. You Se receive it. experimenta. Se experimenta. You experimented. La gracia no se basa en la historia de tu vida, Grace is not based in your history of life. sino en la fidelidad de Cristo. Just in the mercy and the fidelity of Christ. La gracia es la que te pasa de una temporada a otra temporada. Grace is the one to pass you from one season to another La season. gracia te lleva a avanzar para que puedas permanecer y vencer. Grace take you fast so you can be permanent and live. Pero la gracia también inicia cuando nuestros méritos terminan. Yes, grace start when you unmarried Anna. Por eso Jesús no solo vino a traer gracia, como te lo dijo. That's what I said, that Jesus didn't came just to bring Se the hizo carne para He became demostrarla. flesh to demonstrate that grace. Por eso Juan revela la gracia. That's why John revealed the grace. Pero ahora vamos al libro de Lucas, But now we go to Luke. donde la gracia ahora es activada. When the grace is being activated, Juan revela la gracia, John revealed the grace, pero Lucas la activa. but Luke activated. Juan revela la gracia, John revealed the grace, pero Lucas es quien la activa. but Luke is the one who activated. Lucas es el médico. He's the doctor. El médico activa la sanidad que tú necesitas. The doctor is the one who activates the heal that you need. Podemos ver a Juan como el médico que te da la receta. We can see a Luke like that, John, that the doctor that give you the recipe, Como the el que prescription. te diagnostica, vamos a He's the decir one who give you así. the diagnostic. Pero Lucas es el que te provee el tratamiento. But Luke is the one to give you the treatment. Gloria al Señor. Ven aquí, pueden gozarse en esta mañana. Yes, hallelujah. Así que la gracia es revelada por Juan, pero activada por Lucas. Y Juan, vimos que como Jesús lo presenta como el verbo, pero ahora Lucas viene de una manera diferente. Hallelujah.
vamos a And ir. just and states it, we're going to read it. I'm following the screen in English, please. Esto es importante y This is sanador. important so you're going to understand. Gloria al Señor, porque vamos a ver esos dos contrastes de la Because we're going to gracia. see those two contrasts of the relationship. Entonces dice aquí en el verso, gloria al Señor, 10, Luke 10, no? sí, Lucas 13, 10 Luke 13:10 al 17, to 17. donde me hablan que estaba Jesús enseñando en una sinagoga el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Lo repito o lo repito? No, they're reading Okay. it. De enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, bendito Dios por esos principales, ¿qué vamos a hacer con ellos? Enojados de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente. ¿Qué les dijo? 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, gloria al Señor, pueden venir y ser sanado, y no el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija, la gracia como salvación, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con las cosas o de todas las cosas hechas por él. Aleluya. En esta mañana yo vengo a traer una palabra This de parte de morning, Dios. I bring a word from God. Y yo quiero transmitirla de una manera que ustedes la And I reciban want to try to transmit it in a way that you receive it. sencilla. Simple. No me gusta utilizar tanta palabra grande, I don't like to use big words. porque yo entiendo que el evangelio es tan Because simple, I believe the gospel is simple. aunque poderoso. Even, but it's a power. Yo no hago la obra, yo soy como Juan. I don't do the word. I'm like Soy God. una voz que está clamando en esta hora en tu desierto. I'm just a voice speaking up in the desert. Soy esa voz que está clamando en medio de tu I'm circunstancia. the voice that is calling out in the midst of your Que te dice circumstances. la gracia hoy te viene a levantar. That is telling you the grace Que is te coming dice today la to lift gracia you up. hoy te da propósito. That grace that are going to give you purpose La today. gracia hoy te devuelve la identidad. Grace that are going to give you back your identity. Por eso te dije que no es simplemente escuchar, sino que tienes que experimentar. That's why I say it's not just simply to listen. You have to experiment it. La gracia hoy se activa en el The corazón. grace of God will activate today on you, in your heart. Y el Señor me iba conectando con esta mujer que 18 años de su vida And God connected me with this lady that it was 18 years of her life like this. escucha bien la palabra, la identifica como una hija de Abraham. And the word identified this lady as a daughter of Abraham. Aleluya. Sí, Señor. Yes. Santo Dios, aleluya. En medio de las experiencias que nos ha tocado vivir, In the midst of the experiences and everything that you have to go through, tengo que reconocer I have to recognize que en muchos lugares in many places
No vengo a hablar mal de nadie ni a buscar. I don't come to speak bad about anybody or judge Pero hay anybody. algo que es evidente. But it's something that is so clear. Hay un defecto proyectado desde muchas It's plataformas. a defect projected in many platforms Donde hay gente que ha perdido la confianza en el Evangelio. where there's so many people who lost confidence in the gospel. Pero no es el Evangelio que nos modeló Jesús. But it's not a gospel that Jesus modeled to us. Porque Jesús vino a decirnos a nosotros, la ley no puede, pero yo te voy a modelar lo que se puede vivir si el Espíritu de Dios, ustedes permiten que opere mi gracia. Because he came to model us the grace. He don't care about no more about the law. Now it's about the grace. And he came to show us about La that. gente entra a la casa día a día, domingo tras domingo, People come to church every Sunday y sí aceptan a Jesús. and come to accept Jesus. Sí reconocen que Él es el Señor y Salvador. They recognize that he's the Lord and Savior. Pero los días pasan, But the days passes, los meses the pasan, months passes, los años the pasan. years passes. Y hay gente que todavía está apegada con sus situaciones. And people continue to be holding on to the situations and the sins and everything. Pero no se desarrollan en lo espiritual. But they don't develop in the spiritual ground. Y muchos altares se están conformando a lo litúrgico, a lo religioso. On many altars, people are conforming to the religious and the clerical thing. Y estamos viviendo un tiempo donde Dios demanda que haya más ojos que vean que lo que hacen. But it's the time that God demanded us more eyes to see what He wants from us, not what they see. Yo les pido perdón porque lo demás no es evangelio. I ask for forgiveness because everything else is not gospel. Pero la gente tiene que saber But people need to know que usted está aquí por propósito y por that you're asignación. here for a purpose, for an assignment from the Lord. Por propósito y por asignación. You're here for a purpose and for an assignment of God. Demanda del cielo. And It's a demand from heaven, Establecida sobre los pastores established y from los the líderes, pastors and leaders, para que la gente llegue al cumplimiento de so ese that people destino. come to the fulfillment of that destiny. Vamos a ser llamados a cuenta por lo que no hacemos. We're going to be calling in account for what we do. El sistema What we gonna nos está do? llevando a un punto donde el like y la fama es la orden del día. The humanity is taking into the likes and fame is the word of the day. Pero esto se trata de Jesús. But this is all about Jesus. Esto se trata de Jesús. This is all about Jesus. Él no quiere que continuamente llegues y entres de la misma He don't want forma. you to come to church and go back in the same Él le way. interesa que usted entienda y él comprenda el destino que él tiene para He ti. wants you to understand and process the calling that He has for you. Porque eres un hijo de Dios. Because you are a child of God. Porque eres una hija de Dios. Because you are ladies from God. Igual Men que from a God. Jeremías, It's like Jeremiah. desde antes que fuera formado en el vientre de tu madre, Before he was formed in the womb of his fuiste mother, lanzado a la tierra con un diseño y con un he propósito was sent específico. to earth with a purpose and design specific. Pero la predicación del evangelio The preaching of the gospel, tiene que traer he revelación. has to bring revelation. Porque la circunstancia quiso quitar de ti la Even the identidad. circumstances want to take away from you your identity, your purpose. He come to renew thy identity. Yo no sé si tú puedes adorar al I don't know if you Señor. can worship the Lord. Hallelujah. Pero cuando la revelación bíblica se conecta When that revelation from the word con la come to you experiencia and it humana, connect with your humanity, entonces la gracia tiene que dejar de ser un concepto then grace is have to stop being a concept para convertirse en un encuentro. to become and to an encounter. Yo no sé, yo quiero repetir. Cuando yo repito es porque yo When sé I que a Dios repeat, it's because I know God. le interesa que tú te lo grabes. He wants you to remember.
Porque hay gente por ahí que dice, ay, y te lo crees. Some people ask, hey, and you believe it? Y usted tiene que repetirlo, veo, And you cree. have to repeat, yes, I believe it. Porque él habló de mí. Because he spoke about me. Porque él pensó en mí. Because he thought about me. Porque todo lo que hizo, lo hizo por mí. Because everything he did it for me. Así que esto no se trata de un concepto. Because this is not a concept. This is not a concept. Esto es un encuentro. This is an encounter. Señor. Hallelujah. No es cuántos son añadidos al cuerpo. It's not how many are add up in the body, add up to the body of God. Y a Dios que reparta suerte. And God to do whatever he wants. It's not like that. Y hay gente dentro de las bancas de las iglesias, It's pastores, people in the chairs of the church viviendo o sufriendo en silencio living or suffering in silence. una lucha que nadie ve. A battle that nobody's seeing. Pero el Señor nos dice en esta mañana, But the Lord saying this morning, yo te veo, I see you. yo te veo, I see you. yo te veo y mi gracia es más que suficiente. I see you. My grace Y is hoy more than vengo a enough. arrancar ese peso que como aquella mujer encorvada llevas dentro. I want to take away from you all that pain and everything that you have inside you right now. Ese peso que no te deja avanzar al propósito. That burden that don't let you walk to your Ese peso que purpose. te impide ver el destino que Dios tiene para ti. That limitate what you see, what God has for you. Te dije que el Señor te ve. I told you God sees you. A mí esta palabra ver me llamó la atención. And when I was reading this word, it caught my attention. Porque más que predicadora, But more than a preacher, me encanta el estudio de la I palabra. love to study the word. Y cuando busqué esta And when palabra, I look up this word. esta palabra es idén en griego, no tiene que repetir, pero esta palabra es una palabra que no simplemente es mirar físicamente. This word, it means it's not just look physically. You can look physically. Y nosotros los domingos llegamos y miramos And we come físicamente. here at church Sunday and we just look physically. Dios te bendiga, ¿cómo estás? God bless you. How are you? Y la gente que tiene una encorvadura, And the people who come living like aunque a salva woman pero no libertada, that is healed but is not free, esconde dentro de su interior. is hiding within the interior. Porque el mundo trata de ver, o el sistema trata de enseñarnos que es mejor disfrazar que evidenciar. The word is showing you that it's better to disguise, to cover up things than to face to show. Pero la palabra The mirar reality. tiene un significado más profundo. The word of seeing, it have a big meaning. Es como percibir con discernimiento. Is to perceive with discernment. Yo no sé si usted se ha tocado con esa gente que usted llega a un lugar y te saluda, ¿cómo estás? I don't know if you see people sometimes that you say, hey, how you doing? Tú dices, bien. And you say, good. Y ellos dicen, And they say, Are you sure you're okay? ¿Tú estás seguro que tú estás bien? Sí, estoy bien. Yes, I'm okay. ¿Estás seguro que estás bien? Are you sure that you're okay? Pero como que hay algo aquí que me deja sentir que algo pasa contigo. It's something within me that I know is something's happening with you. Something is wrong with you. Esas son la gente que ve con discernimiento. Those are the people that see with discernment. Esa es la gente que el Señor nos ha llamado a ser hoy como iglesia. That's the people that God is calling today to be a church. Gente que entienda People that understand el Espíritu está aquí para activar motores. that the Spirit is here to activate Y yo everything. hoy estoy dispuesto a que ese don sea usado. And now I'm allowing that gift is activated. Porque si el don es activado, Because if the gift is activated, los demás somos edificados. everybody else is edified. Si el don es activado, If the gift is la activated, iglesia es edificada. the church is edified. Hallelujah.
Hallelujah, glory to Jesus. Es una mirada que no es casual. It's when you see, it's a vision that is not casual. Es ese tipo de mirada que puede percibir condición y propósito. It's a type of looking that you can see with Propósito. purpose. You can see with purpose. Pastora, a propósito, me dijiste primero Yes. que For podemos discernir purpose. cuando algo pasa. With purpose. You told us first that we can see and discern when something is wrong. Pero sabe la gente que mira también con propósito, But people know that they can see too with a purpose. es aquellos que dicen, It's those who say, yo creo que yo tengo que hacer algo con mi hermana, I think I have to do something with my sister. porque yo veo un gran evangelista, Because I see a great porque yo veo evangelist. a alguien con poder, Because I see somebody with porque yo power. estoy viendo a alguien con destino, Because I see something with a destiny. pero el diablo lo quiere destruir. But the devil wants to destroy them. Así que hoy yo me pongo en la brecha por mi hermano, Well, today I stay in the gap for my brother and porque sister. quizá mi hermano lo que necesita es un abrazo, Because maybe just need a hug from me. porque quizá mi hermano necesita un hombro donde llorar, Maybe my sister or brother just need a shoulder to lean on. no alguien que me critique, no alguien que me critique, no Not alguien que somebody me who señale. criticize me or judge me. ¿Sabes cuántas veces estamos en la iglesia? Te lo dije, You know how many we go to church or to somebody and say, hey, I told you so. te lo dije. I told you so. Estás viviendo las consecuencias, You're getting the consequences. pero qué lindo es cuando nosotros podemos decir, But how beautiful if we can say, estoy viendo una carga en ti. I'm seeing a burden in you. Y aunque el Señor te habló, Even that the Lord spoke to us, hoy el to día de you, restaurarte. He's coming to restore you. Porque la palabra dice Because the word says, que si hay pecado, if it is sin on you, hay también abogado para con el Padre. He's an advocate to defend you. Hallelujah. ¿Ve por qué la gracia es Do you malinterpretada? see how grace is misunderstood? Y vemos a esta mujer en el templo, And we saw that woman in the temple. 18 años. 18 years. Podemos decir toda una vida. We can say half of her life, almost a life. Para 18 algunos years. eso es un estorbo. For many, that's a burden, something. Todos los días hay que se quede habla por incorregible porque no aprende, no. Oh, you see that person 18 years, you say, no, you cannot correct her. You just leave it like her, like that. Pero Like that. esta mujer But that woman, no tan solo necesitaba de una oración, she just don't need a prayer. necesitaba de alguien presente que la llamara. She needs somebody present to call her out. Necesitaba de alguien que tuviera compasión. She needs somebody who have compassion. Por eso la gracia no mira tu posición. That's what the synagogue. El ser principal de una sinagoga era el encargado Being the high priest? The high priest, yes. de preparar He's the one in charge to prepare el orden, the order, la disciplina, the discipline, la Torá. the Torah. E incluso se encargaba de escoger a quienes iban a formar parte en ese día. Included he decided who's gonna take part within the day. Tenía que ver que todo estuviera ordenado. He had to make sure that everything was in ordained, everything in order. En otras palabras, una ley activada In other words, it's a activated law. donde a esto vinimos y a eso vamos. We came for that and that only. That's it. No había espacio para la gracia. It wasn't a space for grace. Pero me encanta que Jesús rompe todo protocolo. But I love that Jesus break all the protocols. Porque cuando la gracia dice no se puede. But when the grace says we cannot do that, Perdón, la ley dice no the se law puede. said when the law La says we gracia cannot que do dice that. hoy se rompen los protocolos The porque la grace ley says dice today we break protocol because it's salvation for you. He take out the program. Pero estamos sujetos al Espíritu. But we're subject to the Spirit. Porque la gracia está interesada en romper cadenas. Because grace is want to break chains. La enfermedad que esta mujer tenía, posiblemente la ciencia la llama, el nombre va a ser difícil, pastor. It's okay. The sickness that this lady has Es una estenosis espinal. is from the spine, for her spine. Con ella no había nada que hacer. With her, it was nothing to do. Pero a mí me encanta que Dios es experto
But I love that God is an expert en manifestarse cuando no hay nada que se puede para el hombre. to show up when there's nothing else to do for man. La gracia For se the activa signs, the grace is getting cuando el activated. poder del hombre nada puede So the hacer. power of man cannot do anything else. Esta mujer, This woman, para la ciencia, era un diagnóstico. for science, it was just a diagnostic. Pero que Jesús quería revelar que su enfermedad no era una condición física. But God wanted to reveal that her sickness, it wasn't a physical condition. Porque lo cierto es que muchas de las enfermedades físicas que se manifiestan hoy, Because so many of our illness physically, las raíces completamente espirituales. the root is completely spiritual. Esta mujer podía haber estado experimentando opresión, vergüenza, Maybe this lady was feeling oppression, shame, depresión, entre otras. depression. Pero el Espíritu de Dios viene ahora para decirle la gracia, llega para So the decirle, Spirit of God come to say, and the grace of God come to say, mujer, hoy es el día de tu salvación, de tu woman, today is liberación. the day of your salvation and your liberation. Hallelujah. Me Your encanta freedom. este número 18. I love 18, verse 18. Yo no soy persona de estar creyendo tanto en la numerología que le llaman, I don't believe in numerology too much, pero me llamó la atención en el sentido, but it caught my attention in the sense. y les voy a pedir que cuando ustedes lleguen a la casa lean ese capítulo 13 completo del libro de Lucas. And I ask you to read the whole book of Luke, chapter 13, when you get home. Versos antes a este, Verses before this al one, episodio de la mujer encordada, to this episode of the woman, of the crippled woman. estamos viendo un suceso de una torre de Siloé We were watching another situation on a tower que cae sobre 18 hombres y los mata. to fall. He fell in 80 men and killed them. Y ahí yo me dije, espérate, 18 hombres mueren I said to myself, okay, 18 men die, y una mujer con 18 años and a woman with 18 years oprimida por un demonio. oppressed from a demon. Cuando busqué esto When I'm looking at that, en Strong, in el diccionario Strong, el diccionario Strong, me dice que cuando esto se repite, o este número 18 tiene una connotación when de this number repeats itself, una connotación de un patrón espiritual, una opresión. when it's a pattern of a spiritual oppression. En otras palabras, los 18 hombres que murieron por aquella torre In another word, in the 18 men that died from that falling in the tower, representan la fragilidad humana del it hombre. represents our weakness, the weak fragile. Representa una muerte repentina. It represents a spontaneous death, a sudden death. Representa un juicio mal It interpretado. represents a judgment misunderstood. Entonces, Jesús tiene que corregir la mentalidad de aquella gente And then Jesus had to correct that mentality for all the cuando people. le traen este caso. That's why he brought this case. Y él dice, ¿ustedes creen que ellos murieron porque eran más Do pecadores? you think they died because they were more, they sinned more than you? Pero vengo a decirle que de la misma forma que el hombre sintió por morir, I'm telling you that the same way that those men feel on the way to die, la persona que está en la casa que no experimenta la gracia, the people aunque that está are vivo, home and don't experiment the grace, even that y it's hurt, muerto sin ninguna, podemos decir sin ninguna convicción, sin ningún he's propósito. dead, he's living with no purpose. Porque la torre representa un Because that sistema que nos salva. tower represents the system that is save us. Y la mujer encorvada es símbolo de una gracia que viene a libertar al And the hombre de la crippled- muerte y del pecado. And the crippled woman, it represents the grace of God. Y yo sé que el tiempo corrido y ustedes tienen que salir de aquí. I know you have to finish because timing, but Wow. Pero tengo que dar una palabra que Dios me dio para este tiempo. amen. Para esta casa. And she's going to give a word that God gave her for this time.
No podemos continuar llegando a la casa igual. We cannot Y salir continue. igual. We cannot hold this word. Te dije que leía los versículos anteriores. I told you to read the verses before. Pero primero Jesús está hablando de una torre, habla también de una viña que no da For a fruto. vine that will give fruits. Está hablando de esta viña que no da fruto y que a él le interesa que se arranque. And he wants that vine to get rid of. Pero el dueño de la viña dice, But the espérate, owner of the vine said, déjame please, hacer un poquito más. let me do a little bit more. Déjame hacer un poquito más. Let me try to say that. Déjame hacer un poquito más. Let me do a little bit Y more. el Señor me decía, no es el juicio, es la iglesia. And God keeps saying to me, Por it's eso me not pongo a the judge, meditar. it's Cuando the church. preparaba este mensaje me trajo el nombre de ustedes, iglesia. When I was Ustedes preparing this message, God bring the name tienen of un this church. nombre que es profético. You have a prophetic name. Pero también tienen una asignación poderosa But que you have a hacer. powerful assignment. Esto no es una casa llamada solamente para sanar This corazones, is not just a church to heal hearts. sino que también tienen que verlos transformados. But you have to see them transform. El profeta Ezequiel decía una declaración poderosa. Ezekiel say in the Bible, Lo que hace la gracia transformadora. what a transforming grace La can do. condición de tener un corazón nuevo, Is not just to have a new sino heart, un espíritu nuevo but a también. new spirit within you. Que arranca toda atadura. And it grab stronghold. Y el versículo termina And diciendo, the verse finished saying, para que anden en mis estatutos, so you can walk in these para que standards, guarden mis preceptos, so you can hold to my y los precepts pongan por obras. and do it and put it into work. En otras palabras, esto es un llamado a que la iglesia es responsable de la liberación de la gente que llega. The church is responsible for the liberation, the freedom of the people to walk Esto in. no se trata de cambiar una conducta. This is not about changing our conduct, Esto se a trata de habit. cambiar el corazón. This is to change the heart. La conducta puede ser modificada. The conduct can be Pero modified, un corazón nuevo te conecta con el but a new propósito. heart connects you with the purpose. Así que el evangelio no es completo But the gospel is not full si no mira, if you don't see, si no llama if you don't call it, y si no libera. if you don't free. Cuando Lázaro fue resucitado, When Lazarus was resurrected, la palabra lo resucitó. the word resurrected him. Pero la liberación de aquellas ataduras le tocó a la gente. But the liberation was those Le was tocó with the people Le have to tocó do a it. los discípulos. It was the disciple who Le had to tocó do a la it. familia. It was the family have to do it. Así que esto no es un asunto de tenerlos ahí entretenidos con la palabra. This is not a matter to have people entertained with the word. Si la palabra no está produciendo cambio, If the word is not producing changes, pastores, hay que hacer otra cosa. we need to do something else, Pastora. Será un tú a tú. It's a one-on-one. Será una mentoría. It's a mentorship. Hallelujah, Hallelujah. será un tiempo preciso con esa persona. It's going to be a precise time for that. Pero el golpe de la liberación tiene que ser evidente. But the change and the freedom of the person has to be evident. It's a transformation in the church. Donde otros glorificarán a Dios. When others going to be glorifying Pero lo que God. cada dirán, si lo hizo con la mujer encorvada, lo va a hacer conmigo. People say they do it with a people Porque who si say la that's iglesia what we entra, la estructura tiembla. need. Because the church come in, their structure will Jesús shake. no viene para encajar con el sistema. He's not coming to just to Jesús break viene together para with the romper system. cadenas. He came to break chains. La gracia se activa en comunidad. And the grace is activated in La iglesia no community. puede ser solo un lugar de palabra. Hallelujah. Tiene que ser un lugar de ojos que ven y It de has to manos be a que place of desatan. eyes that Una see. comunidad de ojos que ven y de manos que desatan. How we have to have eyes to see and break the El chains. problema no era el sábado. The problem wasn't the Sabbath. El problema era que ellos no entendían The problem is that they didn't understand que el cordero no iba a quitar el pecado. that the Lamb came to clean. Y
the sin of the people. Y si el Hijo es libertario, And the Son is come to free us, la gente será verdaderamente. the people will be truly free. No sé si tú puedes dar un aplauso. I don't know if you can give a clap to the Lord. Aleluya. Por eso los programas hay que romperlos. That's why programs have to be broken. Hay que ser intencionales. You have to be intentional. Pastores, hay que darle a la gente lo que la gente necesita. Pastor, you have to give to people what the people Ya hay need. que romper con esto de empoderando gente. We have to break with this empowering Si people. no, esto se trata de formar la gente. This is about forming people. Porque no se puede recibir poder si no hay Because you alineación. cannot receive power if you No don't hay feed poder them. si no hay rompimiento. There's no power if you don't breakiness El within us. Evangelio de Cristo nos necesita. The gospel of God needs us. Somos los llamados. With the call that people are called, Somos la respuesta. we are the response. Pero pastores, But pastors, la responsabilidad es fuerte. the responsibility is hard. No nos cansemos ver que la gente no cambia. Don't get tired. You don't see people don't change. Si no hay cambio, If it's not changed, el principio no cambia, and the principle don't change, aunque busquemos la forma. even if we look for the form, Pero hay que forzarlos a cambiar. we need to force them to change. Dios les bendiga. God bless you. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ooh. I have to say, it's confirmation. So many things the pastor and me are praying for and decide to do to keep moving forward. Ha habido confirmación de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y hemos orado. Lo de discipular one-on-one ya lo habíamos puesto en nuestra agenda y acaba de empezar. El material lo tenemos hoy aquí. Y vamos a empezar el mes de mayo. We have the material here and we're going to start the month of May. It's going to be very little groups, one-on-one. Each leader is going to take one person and we're going to disciple one-on-one. Because we notice that Wednesday we come to the house of the Lord and it's just the same people. Hemos notado que venimos los miércoles a la iglesia y es la misma gente. So, how we reach the other ones that are here? ¿Cómo llegamos a los que no vienen a la semana to get fed? So, nosotros nos vamos a parar y uno a uno. Sea como sea. We're going to do it one by one. It doesn't matter what it takes. We're still a small church, but with great calling. And we need each one of you. Amén. Y necesitamos a cada uno de ustedes para lo que Dios nos ha llamado a hacer. For what God called us to do. We need each one of you. If you're here today, it's no mistake. Si tú estás aquí hoy, no fue un error. So vamos a orar que ya la otra iglesia está llegando. Let's pray. Our next church is here. We're happy that they're here with us so they can hear what's going on. So they can be with us in the same spirit because we have a plan. We want to reach out this community. If nobody else is doing it, we're going to stand in the gap and we're going to do it. Amén. Amén. Amen, Pastor. So, Father God, we come to you. We thank you for this preaching. We thank you for this word, the confirmation that you give to this house, Father God. Venimos ante ti dándote gracias, Señor, por la confirmación, por la prédica, Señor. Bendecimos a la pastora, bendecimos a su familia, Señor, lo que ella puede hacer por tu reino, Padre. La gente se dirá que puertas se han cerrado, pero las puertas más abiertas para ellos y para su ministerio no pueden estar, Padre. Porque tú has depositado palabra para tu gente, para tu pueblo, Señor. Y ella irá, Señor. Yo declaro, yo lo sé, Padre Santo, que la palabra que tú has depositado en ella van a llegar a lugares que ella ni se imagina, Padre Santo. Bendícelo, guárdalo, Señor. Bless this church, Father God. Take each family, Father God. Guide every door that they open, that they close, Father God, because it's your will, Father God. Make them strong in you, Father God. Take them to the homes. Make this week to be a blessed week, that they can be breaches to touch life out there, Father God. That they can speak the word of truth like they receive it this day here, Father God. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hermanos, salúdense and help us take everything